Hola, buen día. Soy Itzayana Góngora. Soy ingeniero en industrias alimentarias con experiencia en sistemas de gestión. Trabajo para Ingenia. Ingenia es una consultoría que tiene aplicación en diversas áreas. O bueno, más que aplicación, tiene alcance o abarca diferentes áreas, desde ingeniería, inocuidad alimentaria, sistemas de calidad, recursos humanos, entre otras. Pero hoy vengo a hablarles un poco sobre el fraude alimentario y la defensa de los alimentos. Para comenzar, ¿qué es el fraude alimentario? El fraude alimentario tiene como lugar cuando se introduce en el mercado productos alimentarios no auténticos para tener un beneficio económico, que al final es un engaño o una estafa, ahora sí, un fraude para el consumidor. Y defensa de los alimentos es la estrategia o el conjunto de estrategias que van a proteger la cadena de producción de ahora sí que toda la cadena de suministro del área de alimentos, de cualquier acto intencional de agentes biológicos, físicos, químicos, radiológicos, de toda la cadena de suministro. Pero aparte de estos, perdón, de estos actos intencionales, también la defensa de los alimentos abarca la parte del fraude alimentario. ¿Cómo? Evitando que nuestros demás, que al momento de hacer un plan estratégico de venta, para reducir costos, tiempos, evitar que se proponga un fraude. Por ejemplo, ¿a qué voy con un fraude? A tratar de sustituir o diluir o adulterar un alimento que al final de cuentas no va a ser tan fácil identificar si se cambia su calidad, si se cambia el sabor. Sin embargo, al final estamos engañando al consumidor de lo que está comprando, porque también no estamos declarando lo que se le está, eh, ahora sí que proporcionando o vendiendo. Por ejemplo, que digamos que tenemos una miel de abeja 100% virgen y natural, pero al final no es eso. Le estamos vendiendo miel rebajada o diluida con jarabes, con azúcares. Entonces, esa parte ya se vuelve un engaño para el consumidor que está confiando en que lo que le vendemos es lo que le estamos declarando y nos está generando ganancias. Entonces, el fraude es la acción y la defensa es el cómo prevenirlo. Y pues aquí hay otras definiciones, para que se quede un poco más claro, porque si hay que definir o tener bien en claro, bien en cuenta que cuándo es un fraude y cuándo es un peligro de contaminación sin intención, porque normalmente en las industrias o en nuestros trabajos del área de alimentos, nos enfocamos en la contaminación no intencionada de los mismos y no estamos dándole el valor o el papel adecuado a ahora sí que a una estafa o un fraude que puede suceder, pero no la estamos tomando en cuenta. Y bueno, seguridad alimentaria es el conjunto de medidas que permite evitar los peligros físicos, químicos, biológicos no intencionados. ¿A qué vamos con esto? Cuando no son intencionados son que ahora sí que vaya la redundancia, sobre toda la cadena de producción, se pudo contaminar o se pudo, mm,
pudo brotar, por así decirlo, algún agente microbiológico que estaba controlado o que se estuvo evitando, pero por romper ciertas cadenas de temperatura, de protección, de atmósfera, este alimento se llega a contaminar. No es intencionado, porque al final es parte del proceso biológico del alimento, pero entra sobre el área de inocuidad, porque al final ese sí nos va a provocar alguna enfermedad, alguna intoxicación, y pues normalmente, pues como aquí lo dice, aparecen por negligencias, por malas prácticas, mala manipulación o o deficiencias en el área de limpieza. Y el fraude alimentario, el, la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria toma como fraude alimentaria al término colectivo que abarca la sustitución intencional, adición o manipulación relacionada con los alimentos y con todo ahora sí que lo que podría estar en contacto con él. Ingredientes, etiquetas, empaques. Porque, bueno, volviendo un poco al fraude, no solo es la intención de modificar el, el alimento, sino también al momento de etiquetar o declarar qué es lo que estamos vendiendo, tiene que ser verídico. Todo esto, todas estas malas intenciones son por obtener un beneficio económico. Y defensa de los alimentos es un término fusionado que se puede definir como el conjunto de aquellas relaciones, actividades políticas y medidas llevadas a cabo en la defensa de los alimentos. Como mencionaba antes, es el conjunto de estrategias, el conjunto de actividades que van a llevar a proteger el alimento de cuestiones intencionadas. Algunas formas de fraude alimentario es, de acuerdo a la Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria en el 2020, se tienen formas comunes derivadas del fraude alimentario. Bueno, volviendo un poco más a la historia, eh, el fraude alimentario se empieza a considerar después de, o nace como parte del bioterrorismo. Bueno, no nace, se considera como parte de bioterrorismo después del ataque del 11 de septiembre en Estados Unidos. Se empieza a tomar en cuenta que también se pueden hacer ataques terroristas, por así decirlo, que al final van a dañar al consumidor, que pueden ser grupos declarando algo, al que a lo mejor la empresa no está cumpliendo con ciertos valores, que la empresa está haciendo un tipo de fraude, por otro lado, o no está considerando ciertas condiciones para los empleados. Entonces, la manera de hacer como una huelga es realizando fraude, para que ahora sí que para que la empresa o las instituciones políticas se vean afectadas. Y bueno, eh, retomando las formas de fraude, se considera como fraude el hecho de sustituir, adulterar o diluir, etiquetar incorrectamente o hacer afirmaciones falsas. Por ejemplo, aquí les pongo la imagen de un caballo que está, bueno, mm, se está convirtiendo en carne molida, pero que al final, por ejemplo, nosotros vamos a una carnicería o compramos carne ya así molida, pero la etiqueta nos declara que dice carne 100% de res, por así decirlo. Pero no es 100% de res, está a lo mejor, se sustituye cierta parte, no sé, por que es más barata o porque le salió más barata a la empresa, sustituye la carne de res por carne de caballo.
No nos damos cuenta porque es el mismo color. Posiblemente en el sabor cambie, pero le vamos a atribuir la culpa a que a lo mejor es carne vieja, que a lo mejor los que sabemos un poquito más del área de alimentos podemos decir, le afectó el corte de la cadena de frío, se contaminó con otra cosa, pero es de res. Y sin embargo nos quedamos engañados porque no, o sea, al final no fue lo que compramos, pero lo sustituyeron con otro parecido. La parte de adulterar o diluir es como les comentaba al inicio de la miel. Em, Podemos un producto mezclarlo con ingredientes o elementos que no sean notorios al momento de tener el producto terminado, no sea notorio su aplicación. Permítanme tantito. Listo, una disculpa. Les comentaba, es al momento de sustituir un ingrediente, un elemento en un alimento que al final no va a modificar su estructura físicamente. Nos podemos ir ahora sí, con la finta de que sí es 100% lo que nos están declarando, pero al final de cuentas no lo es, o sea, está diluido o reducido. Por ejemplo, aquí les comparto una imagen de aceite que podemos comprar un aceite que diga 100% de oliva o extra virgen de oliva y a lo mejor la empresa para economizar o reducir costos la, la diluyó en aceite de girasol o aceite de palma, un aceite que se le asimile el color y que no sea detectable al momento de hacer los análisis sensoriales y pues ahí ya es un engaño, ¿no? Ahí ya es un fraude. O la miel, como les comentaba, tener o declarar una miel 100% de una cosa cuando está diluida o adulterada con otros jarabes, hasta con azúcares. Esa sería la parte de adulterar o diluir. Etiquetar incorrectamente, pues al final de cuentas es parte de las anteriores, porque vamos a declarar una cosa y al final no es. Por eso, no sé si recuerden que entró como ley que todos tenían que declarar lo que, ahora sí que lo que incluía o lo que podría incluir el producto. Por ejemplo, nosotros compramos mm, algún alimento que durante su recorrido de, ahora sí que toda la cadena de suministro, se pudo ver contaminado con agentes este, alérgenos y sin embargo no lo declaran. Pero si yo soy alérgica a cualquier tipo de este grupo alérgeno y no vi en la etiqueta que decía puede incluir nueces, leche, bueno, lácteos, y me lo como, al rato me voy a sentir mal o al rato voy a presentar las reacciones de esta intoxicación, porque mi producto no lo tenía declarado. Entonces, parte de esos incidentes
que no se declaraban fue la forma de decir, no, pues sí, aunque a lo mejor tu proceso no lo incluya, a lo mejor tú no incluyes estos ingredientes en tu proceso, pero al momento de envasarse, pueden venir, puede estar contaminado con alguno de estos, eh, ahora sí que agentes alérgenos, pues tienes que declararlo, porque si no al final te puedes meter en un problema porque estás con, no sería combatiendo, estás dañando la salud del consumidor. Entonces, por eso todo lo que se pueda incluir en nuestra cadena de suministro hay que declararlo o etiquetarlo. Y pues de la mano va a ser afirmaciones falsas o declaraciones engañosas, como decir, como les comentaba, decir que este alimento es solo de esto, pero que al final se diluyó, se sustituyó, sí, o se combinó con otro. ¿Y a qué se refiere el fraude alimentario y la defensa de los alimentos? Durante los últimos años, para garantizar la seguridad sanitaria y la calidad de los productos, las empresas de la industria agroalimentaria utilizan y actualizan sus sistemas de seguridad alimentaria a partir de un plan HACCP con el fin de proteger los productos contra errores accidentales. Este sistema ha demostrado su eficacia, sin embargo, no es adecuado para riesgos intencionales. ¿A qué vamos con esto? El plan HACCP es muy bueno, es muy eficaz para situaciones de, de contaminación por errores accidentales o errores de mala manipulación o mala práctica de elaboración, pero no aplica, este sí no aplica o no mide los riesgos intencionales. Y por ejemplo, aquí les comparto esta imagen donde podemos ver que toda adulteración intencional siempre va a ser atacado o considerado como fraude alimentario y defensa de los alimentos. Hablando de fraude es porque la motivación principal de un fraude es la motivación económica y para la defensa de los alimentos es más la motivación de querer hacer daño. O sea, por ejemplo, ¿quiénes podrían eh, hacer este daño? Digo, recordando un poquito lo que les mencioné, el fraude viene ya ahora sí que desde los altos puestos, de los altos jefes, que por reducir costos y tiempos posiblemente, adulteran, sustituyen o agregan, combinan algún alimento con otro o algún ingrediente con otro. Y en la defensa de los alimentos es más la motivación del daño, por ejemplo, como les mencionaba, alguien que quiera causarle daño o que quiera hacer terrorismo en la planta, solo porque se toma alguna situación personal, porque, porque a lo mejor está molesto con algunos actos y no fue escuchado, no fue tratado. Y se le hace muy fácil decir, pues los voy a dañar parejo, o sea, para que tengan pérdidas económicas, para que se enfermen, cuando no se da cuenta que ese daño o no solo va a afectar a la planta como tal, sino a todos los consumidores o a todas las personas que llegaran a alimentarse con ese alimento contaminado. Y la adulteración no intencional o accidental siempre va a ser ubicado o, o considerado entre la calidad de los alimentos, porque al final una contaminación no ocasional pues va a incluir a lo mejor algún accidente en la línea de producción, por ejemplo, que dos barras de metal
pues estén chocando, puede producir residuos de ese metal y se puede contaminar y al final va a dañar la calidad del producto. Esta calidad a veces no es tanto nutricional o de compuestos, más la calidad siempre la va a medir el consumidor por sabor, por texturas, por presentación. Y es ahí cuando no nos damos cuenta si fue adulterado, si fue contaminado intencionalmente. Y volviendo a una adulteración no intencional, daña la calidad y la inocuidad, porque si hay alguno que rompe con con ciertos cuidados, se puede contaminar eh, de algún agente químico, algún agente biológico y ya el alimento como tal no es inocuo. Pero por parte del fraude y la defensa de los alimentos, el alimento puede continuar inocuo, pero contaminado. Entonces hay que tener un poquito, mm, no un poquito, hay que tener bien definido qué es y cuándo aplica una defensa de los alimentos, un fraude alimentario, y cuándo aplica una calidad, una inocuidad de alimentos. Que estos dos últimos pues se atacan o están incluidos o prevenidos en un análisis de puntos críticos de control. Y bueno, un poquito para ir ya profundizando en cómo vamos a prevenir esto, es cómo funciona un fraude alimentario y una defensa de los alimentos. Estos van a, bueno, no los protegen como tal, sin embargo, a medida de detectar un fraude alimentario, la defensa de los alimentos va a proteger el producto de cualquier modificación en su composición, ya sea por fines económicos o el simple hecho de querer dañar al consumidor o a la empresa. A medida que fue dándose la globalización, este, ahora sí que se aumentaron, bueno, los participantes en la cadena de suministro. Vaya, cuando a medida que vamos creciendo, que vamos, sí, transformándonos, que usamos más todo lo tecnológico, que ahora sí que vendemos alimentos más prácticos, pues se aumentan, ¿no? Se aumentan los participantes en esta cadena. Este, y, mm, ¿cómo decirlo? Bueno, al tener más gente participando en esta parte, se reduce ahora sí que el control para estas eh, intenciones, para estos daños. Y el riesgo de fraude alimentario tiende a ser alto. Esto, pues, bueno, como les comentaba, es debido a la gran demanda de querer alimentos de primera calidad. eh, y ahora sí que, aparte de que sean de calidad, sean prácticos. Entonces, el conjunto uy, de esta gran demanda con esta nueva globalización, pues reduce estos controles. Y bueno, para ir como reduciendo, preveniendo todo esto, se tiene que primero cumplir con todos los regímenes regulatorios, con todas las leyes aplicables. Una vez teniendo este cumplimiento regulatorio, se tiene que cumplir con ciertos programas de requisitos, por ejemplo, buenas prácticas, las POEs, que son base, ¿no? Son base para la inocuidad y la calidad.
y el buen manejo de los alimentos. Una vez teniendo esto, pasamos al plan HACCP o tener un plan HACCP. Y como con esta parte ya reducimos, eh, ahora sí que cubrimos la parte legal o lo que nos va a corresponder. Reforzamos la inocuidad y la calidad de los alimentos y evitamos y reducimos cualquier, ahora sí que peligro de contaminación o mm, sí, de contaminación no intencionada o accidental. Y para la defensa de los alimentos por fraude alimentario, se tienen estas normas, ¿no? Estas certificaciones, más que normas, certificación, que puede ser un plan FSC 22000 o, perdón, o la certificación de un sistema de seguridad alimentaria como, mm, sí, como una ISO 22000, como un BRC. Y bueno, el conjunto de todo esto nos va a ayudar a reducir y a evitar un fraude alimentario, una pérdida en la calidad y la inocuidad de los alimentos. Y pues nos vamos ahora sí que con esta continuidad, ¿no? Primero cumplir con todo lo regulatorio, evitar un alimento de mala calidad con los prerequisitos, que tenga buena perdón, buena inocuidad también, y pues previniendo todos estos con un plan HACCP y sumado a todo esto que posiblemente ya hacemos, reforzar con un sistema que nos incluya un fraude alimentario. Porque, bueno, como les mencionaba, no es algo que se le haya dado tanta importancia o que a lo mejor no le estén dando tanta importancia, pero es algo que les puede perjudicar. Aparte de engañar al consumidor, si se llegara a dar a conocer el fraude, pierdes la confianza del consumidor y pues con eso tendrías problemas económicos porque ya no se vendería el producto, ya aparte las demandas, si es que el daño es visible, es evidente, pues tendrías pérdidas. Entonces, ahora sí que para evitar toda esa clase de engaños y pérdidas, hay que reforzar nuestro sistema de seguridad alimentaria con una defensa de alimentos. ¿Y cómo introducimos esta dinámica de protección? Como las consecuencias económicas pueden ser desastrosas para las marcas controladas con la mediatización de este tipo de riesgo, podemos introducir, o la clave para esto es el rendimiento de este tipo de sistemas reside en su mantenimiento y su alimentación. Por ejemplo, una vez nosotros implementemos un plan de defensa alimentaria, hay que mantenerlo, hay que ser constantes con estas revisiones, con estos análisis. Y la parte de su alimentación es porque, por ejemplo, al momento de nosotros hacer el primer análisis, a lo mejor no vimos eh, ciertos riesgos desde otros puntos de vista. Entonces, siempre hay que estar actualizando este plan, revisar qué puede pasar, qué posiblemente no vieron desde ahora sí que desde cualquier punto. Y bueno, como todo buen sistema de gestión, hay que, todos estos datos se deben de centralizar y tenerlos controlados
ahora sí que escribiéndolos, registrándolos, teniendo registro de todo. Por ejemplo, tener registro desde, desde dónde compras tus materias primas e insumos hasta cuando ya se lo entregas a tu cliente. Por ejemplo, bueno, como viene en esta imagen. Por eso es importante la trazabilidad, saber desde, ahora sí que todo por lo que pasan nuestros ingredientes o, o insumos, quiénes están involucrados en su manipulación, quiénes pudieran ser parte de algún daño, de algún rompimiento de esta cadena de protección. Entonces, hay que tomar en cuenta todas estas. Y bueno, consecuencias del fraude. Bueno, pues la consecuencia principal es que es el consumidor, porque al final de cuentas él es el que paga, ¿no? Ahora sí que el más dañado aquí. Este, y pues los riesgos que estos consumidores afrontan son los riesgos directos, perdón, que involucran a la inocuidad de alimentos, perdón, los riesgos directos que involucran a la inocuidad alimentaria, que es cuando el consumidor corre un riesgo inmediato, por ejemplo, mm, cuando consumimos algo y al momento, o bueno, tanto como al momento, no, al, al poco tiempo de haberlo consumido, presentamos eh, alguna reacción alérgica, alguna reacción de intoxicación, es cuando se considera como el riesgo directo, porque nos está haciendo daño directamente y tan notoriamente. Y bueno, ese sería un riesgo directo. Un riesgo indirecto es cuando el riesgo está este, o se nota a la exposición a largo plazo. Aquí les voy a mencionar un ejemplo que fue muy reconocido en, en otro país. Este, se, se encontró que se estaba adulterando la leche para infantes con melanina. Esta, este químico, no era, bueno, la intención principal fue la reducción de costos. La reducción de costos y como engañar al consumidor, vaya la redundancia, de que estaba consumiendo un producto con alto contenido proteico. Porque al momento de hacer las pruebas, pues no aparecía, o sea, no aparece como un metal. Al hacer la prueba de proteína, se registra como tal por sus niveles de nitratos el análisis de proteínas es lo que va a medir la cantidad de nitratos en, ahora sí que en el alimento y se considera como proteína. Bueno, no nitratos, perdón, ando un poco confundida. La cantidad de aminoácidos. Entonces, como no fue notorio, se tuvieron que hacer pruebas ya más profundas, más específicas,
una investigación, perdón, y una investigación más profunda, porque a cierto tiempo estos niños se empezaron a enfermar de problemas en las vías urinarias. Presentaban infecciones, presentaban ahora sí que cálculos o piedras en los riñones y pues algunos no, ¿cómo podrías? Algunos su, su problema fue más allá porque hubieron infantes que fallecieron, infantes que quedaron mal, infantes que sí la libraron, ahora sí. Entonces, ahí es cuando es un riesgo indirecto, porque no nos damos cuenta de primera instancia y posiblemente le vamos a atribuir la culpa a otra cosa y no al principal objetivo o al principal, sí, al alimento como tal, porque confiamos en que lo que nos vendieron era de calidad y era inocuo, pero no pensamos en que pudo haber sido algo contaminado intencionalmente o diluido intencionalmente con fines económicos. Y un riesgo técnico, pues es cuando hay un fallo en la información de país de origen. Esto es que a lo mejor bueno, regresando un poco a lo que les comentaba hace rato, de las leyes aplicables o el cumplimiento regulatorio, hay que tomar en cuenta el cumplimiento que nos aplica como país y si nosotros exportamos o vamos a tener que, un proveedor o un cliente de otro lugar, compartirle nuestro cumplimiento regulatorio, lo que él debe cumplir, y ellos nos deben compartir, si son clientes, nos deben compartir su cumplimiento regulatorio o sus leyes aplicables para no, ahora sí que no tener problemas con eso, porque posiblemente en un país sean aceptables ciertos químicos, ciertos ingredientes, pero en otros no. En otros posiblemente se hayan considerado como más caros, como mm, dañinos para la calidad del alimento. Entonces hay que tomar en cuenta esas consideraciones. Nuestras leyes o nuestro cumplimiento regulatorio en nuestro país y los que podrían abarcar o aplicar para otros países. Y bueno, todo lo que les he mencionado eh, del plan de defensa de los alimentos, de estos cumplimientos regulatorios, de cómo crear bueno, cómo considerar un plan de defensa de los alimentos, podemos encontrarlos en, en un FSC 22000 que tiene, perdón, que tiene como principal, eh, como base principal, a la ISO 22000, tiene también parte de los prerequisitos o más bien su cumplimiento o su seguimiento, mm, su manera de operar es con los principios de la ISO 22000, que le va a dar la base de la gestión, la comunicación interna y externa y la mejora continua, la parte de los prerequisitos que va a asegurar que sea ahora sí que aplicable a la cadena de suministro o todo lo que le es aplicable a la cadena de suministro. Y pues ya los requisitos específicos de esta norma, ¿no? Que van a atribuir y garantizar la coherencia e integridad de todo lo anterior y apoyar a la administración pues del mismo sistema. Y bueno, ya hablando un poquito más
del sistema FSC 22000. Bueno, esta es una certificación que abarca la inocuidad de los alimentos y parte del fraude alimentario. Y es una de las certificaciones más importantes a nivel mundial porque aplica o te da las herramientas para que cuando tú lo apliques pueda, ahora sí que pueda haber distintos ángulos. Por ejemplo, si va a ser para tu país, para exportación y tomar en cuenta esas consideraciones. Y bueno, como les mencionaba, tiene como principio la ISO 22000, tiene, tiene la consideración de los prerequisitos y los requisitos adicionales que son propios de esta norma, ¿no? Que en conjunto de estos tres van a ser un buen sistema de inocuidad alimentaria. Y bueno, dentro de esta norma hay una cláusula que es específica al fraude alimentario, que es la cláusula 2.5.4, que se llama mitigación del fraude alimentario, que nos va a dar ahora sí que las herramientas o las pautas para reducir y mitigar este daño, ¿no? Este fraude. Esta cláusula nos, pues nos da comienzo desde la realización de un análisis de vulnerabilidad al fraude alimentario y eh, este, este análisis va a cumplir con los requisitos señalados por, bueno, estas son sus siglas en inglés, pero es la Iniciativa Global de la Seguridad Alimentaria para combatir el fraude alimentario. Y bueno, para esta prevención, a lo mejor se van a sentir un poco familiarizados porque es similar a un plan HACCP. El esquema FSC 22000 hace una serie de recomendaciones para que la organización implemente de manera exitosa los requisitos para prevenir el fraude alimentario. Y se comienza estableciendo un equipo de mitigación al fraude alimentario. Así como se tiene un equipo HACCP, se debe tener un equipo de mitigación del fraude alimentario. Puede ser el mismo, pueden ser las mismas personas, o pueden ser esas mismas personas, pero a lo mejor agregar a otro integrante, a otra persona que les dé un punto de vista diferente. Por ejemplo, puede ser una persona del área de ventas, del área comercial, que vean ahora sí que el fraude por la parte económica, recursos humanos, que pueda ver ahora sí que las intenciones de un empleado o de algún grupo de empleados que mm, sí, a lo mejor cuando los contrató los vio eh, con comportamientos que puedan ser riesgosos, que a lo mejor que a lo mejor si es desempleado, por así decirlo, o suspendido, él tome acciones ahora sí que riesgosas o drásticas para la empresa, que se moleste tanto al tomarlo personal y quiera hacer un daño. Entonces, podemos incluir a seguridad, podemos incluir a recursos humanos, a todas las personas que puedan darnos un punto de vista diferente a la cadena de producción, a calidad, que nos dé un punto de vista diferente y nos ayude a ver desde dónde podemos tener esta clase de fraude o de mala intención, ¿no? Y bueno, una vez teniendo este equipo, se lleva a cabo un análisis. Es, ahora sí, como les comentaba, al tener diferentes puntos de vista, vemos todos los riesgos o todas las maneras o los puntos donde podríamos tener riesgo de este tipo de acciones, ¿no? De este tipo de fraude.
Y una vez teniendo identificadas estas vulnerabilidades, pues se definen, ¿no? ¿A qué me refiero con que se definen? Se van a caracterizar, ¿no? Las más peligrosas, las menos peligrosas y las menos probables, ¿no? Las menos probables peligrosas. Y bueno, parte de esta definición es la identificación y la selección de las medidas de control, de acuerdo a cómo se identificó, cómo se encontró. Puedes tomar en cuenta eh, cualquier control, ¿no? Por ejemplo, me doy cuenta que puede ser contaminado al momento de su transporte, porque mm, siento que el transportista no tiene mm, tanta seguridad, sí, tanta seguridad. A lo mejor hace muchas paradas, a lo mejor su camión no trae un candado de seguridad y cualquiera puede abrir este camión, cosas así, ¿no? O a lo mejor en el área de almacén veo que no hay controles de entradas y salidas y cualquiera entra, cualquiera sale, cualquiera agarra cualquier cosa o la parte de control de químicos. Digo, a veces no se tiene toda la consideración para el almacén de químicos, pero se debe porque es los mismos químicos que utilizamos a lo mejor para limpieza, para mantenimiento, pueden ser producto de bueno, objeto de contaminación intencional. Y bueno, una vez teniendo identificadas las medidas para este control, se debe documentar, ¿no? Se documenta el análisis, bueno, se documenta desde quién es el equipo de, de mitigación del fraude, se documenta el análisis de vulnerabilidad, las medidas que se van a tomar, todas las verificaciones, porque una vez teniendo las medidas, nosotros pues vamos ahora sí que a tomar en cuenta qué medidas de control o cómo vamos a estar observando si sí, si no, si sí pasa, si no pasa, ¿no? Eh, y los procedimientos de gestión para incidentes en un plan de prevención. O sea, aparte de un plan de mitigación, hay que tener en cuenta un plan de prevención, porque a lo mejor no pasa, a lo mejor hasta el momento todo está bien, pero no podemos saber si más adelante alguien pueda tomarse algo personal y contamine, o si a lo mejor por reducir costos y tiempos se propone algo que, que pueda dañar al final al consumidor, ¿no? Y bueno, ya al final se desarrolla una estrategia eficaz de capacitación y comunicación e implementar el plan de prevención de fraude alimentario. ¿Por qué es importante o por qué se menciona como un paso la capacitación y la comunicación? Porque a veces parte de nuestros controles puede ser que el personal esté enterado, que el personal sepa el riesgo no solo para ellos, sino también para los demás consumidores, y que ellos puedan ser otros ojos, otras manos, otros oídos, que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta, pero le puedes mencionar, ¿no? A tu personal. Si tú observas esto, o sea, tú acude a mí y dime. Y pues, ¿cómo apoyamos a esto? Por ejemplo, una práctica que posiblemente ya hacemos, pues son los controles de entradas, ¿no? A lo mejor para personal de la planta puede ingresar a estas áreas, para el personal invitado no puede ingresar a algunas áreas, solo son áreas restringidas para ellos, o sea, a lo mejor pasillos, a lo mejor oficinas, eh,
nada que ver con la línea, a lo mejor proveedores de servicios, de mantenimiento, por ejemplo, de control de plagas, de mm, cualquier otro proveedor que se tenga, que se le marquen controles, por ejemplo, cuando entró, cuando salió, posiblemente para ayudar o que el personal nos ayude. Para esta identificación, pues se proponen los colores, ¿no? Por ejemplo, todo el personal que labora aquí va a estar de amarillo. Y el proveedor a pedir, le voy a exigir que me traiga equipo de protección verde, ¿no? Entonces, posiblemente alguien ahora sí que de la planta pueda ver a un proveedor externo haciendo alguna actividad y lo va a reconocer fácilmente por esos colores, ¿no? También podemos hacer mapas ilustrativos que a lo mejor si seccionamos ciertas personas por color, pues también áreas, ¿no? O sea, la persona de color azul solo puede ingresar a estas áreas, a las demás no. Y luego cada que ingresa a un área debe de traer, no sé, un permiso de trabajo o debe estar vigilado por alguien de calidad o de seguridad. Eh, así para cualquier proveedor o cualquier persona externa a la planta, ¿no? Entonces, por eso es parte importante o eficaz la capacitación y la comunicación. Y bueno, unos tips para el análisis de vulnerabilidad del fraude. Eh, bueno, pues es importante identificar con detenimiento los factores que podrían considerarse como riesgo de fraude alimentario y pues señalar, ¿no? Todos los que sean posibles, aunque el riesgo no sea tan alto en algunas ocasiones, pues hay que señalar todos los posibles, ¿no? Y pues una vez tenemos eh, identificados cuáles pueden ser los posibles daños, o las posibles vulnerabilidades de un fraude, eh, por ejemplo, yo les pongo aquí una tablita para calcular riesgos y le damos valores, ¿no? A cada punto vulnerable le damos un valor y un impacto. Entonces, así vamos a tomar en cuenta o para poder enumerar, por así decirlo, cuál va a ser de alto riesgo, de riesgo extremo, riesgo moderado y riesgo bajo y pues qué acción se podría tomar, ¿no? Por ejemplo, yo aquí les pongo, si es bajo, se asume el riesgo porque a lo mejor no es tan dañino, no es algo que nos vaya a impactar, ¿no? Si es moderado, pues vemos la manera de qué tan moderado, qué tanto es el daño que puede ocasionar, que a lo mejor se asume el riesgo y se hace un plan para reducir este riesgo. Si es alto, es reducción inmediata al riesgo, una manera de evitar este riesgo. Y la parte de compartir o transferir, pues es la parte de la comunicación y la capacitación, ¿no? Cuando ya tenemos estos ejemplos o estas experiencias, se las compartimos a las demás personas para evitar que pase. Y pues un riesgo extremo es evitar el riesgo, igual reducirlo, compartir o transferir y tomar en cuenta si es necesario para la producción, qué medidas tomar, ¿no? Y bueno, al inicio del análisis de vulnerabilidad de fraude alimentario, se puede agrupar, pues ahora sí que de diferente manera, ¿no? Podemos, para no ser tan extensos, podemos hacer un plan para la materia prima, para el producto terminado, para el área de producción, para el área o bueno, para el proceso de transportación desde donde lo compras hasta que te llega a la planta. Y así a lo mejor, perdón, no es a lo mejor. Y así poder identificar con más precisión cualquier punto vulnerable, ¿no? En cualquiera de las partes de los procesos. Y bueno,
Cuando se detecta un riesgo significativo dentro de alguno de estos grupos, se debe llevar a cabo un análisis más detallado. Y bueno, parte de diseccionar cada proceso, pues te ayuda a hacerlo un poco más detallado con tu investigación, ¿no? Con tu análisis también. Y pues para brindar mayor claridad a la identificación de los factores de fraude, de vulnerabilidad al fraude alimentario, FSC 22000 exige que sean considerados en los siguientes. FSC 22000 te va a dar la consideración de la vulnerabilidad económica, datos históricos, la posibilidad de detección, el acceso a las materias primas, relación con el proveedor, certificación a través de un sistema de control y la complejidad, ¿no? Pero pues para facilitar un poco esto, la vulnerabilidad económica la podemos hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Cuán atractivo es el fraude en materia de la economía? ¿Cuán provocativo es eh, querer hacer un fraude porque cuánta ganancia nos va a dar, ¿no? Datos históricos, si alguna vez ha pasado, si alguna vez se ha contaminado el alimento, si tenemos algún caso que ya nos haya sucedido. La posibilidad de detección, ¿cómo podríamos darnos cuenta? En nuestro análisis, al momento de hacer nuestro análisis, y a lo mejor notamos la parte de que por aquí puede ocurrir esta parte, ¿no? Esta actividad del fraude. ¿Y cómo podemos darnos cuenta? Eh, pues a lo mejor de primera instancia no nos damos cuenta, pero podemos evitarlo con ciertas cosas, ¿no? Podemos, no sé, generar algún plan como a cierto tiempo eh, hacer ciertos análisis, ¿no? El acceso a materias primas, materiales de empaque y productos terminados en la cadena de suministro, pues ahora sí que quiénes están involucrados, por quiénes pasa, quiénes pueden, ahora sí que atacar, ¿no? Desde cualquier punto, quiénes están involucrados. A lo mejor no solo es personal de la planta, sino que de repente viene un amigo y, bueno, por aquí voy a poner un ejemplo, que a lo mejor este, se deja entrar al transportista y no se le revisa la cabina. Y estando dentro de planta, al momento de que el transportista baja para abrir ahora sí que la caja, se dan cuenta que venía otra persona con él, ¿no? O sea, hay que considerar quiénes pueden estar involucrados y en qué partes de los procesos, ¿no? Bueno, su relación con el proveedor, eh, si a lo mejor es, qué tan directo es la relación entre, no sé, entre el área comercial, entre el área de ventas, entre el transportista con el proveedor, si a lo mejor él solo recoge, si a lo mejor él recoge y hace una revisión, si a lo mejor tú contratas o tienes un proveedor de ciertos materiales y le pides ciertas certificaciones, cualquier relación con el proveedor. Una certificación a través de un sistema de control independiente de un sector específico para fraude y autenticidad. Si ahora sí que entre nuestra cadena de suministro tenemos proveedores y clientes, eh, ellos contarán con alguna certificación que corrobore un buen manejo, un buen proceso. Por ejemplo, que le estoy comprando manzanas mm, no sé, al rancho de Juan. Juan tiene alguna certificación que pueda corroborar, o sea, que te pueda dar más seguridad de que sus manzanas están bien o están como él te las está declarando. O sea, de tomar en cuenta eso, digo, el tener eh, contactos mm, o proveedores, clientes con certificaciones,
pues te reduce un poco más el riesgo, ¿no? Porque estás, no digo que no pase, ¿verdad? Pero estás asegurando que gracias a esa certificación él toma estas medidas, ¿no? Por ejemplo, y la complejidad de la cadena de suministro. De acuerdo a tu cadena de suministro, pues tú identificas cuántas maneras de ataque tienes, ¿no? Y bueno, dependiendo de su organización y su contexto, si se considera necesario, pueden añadir otros aspectos importantes. El análisis de vulnerabilidad y riesgo de contaminación intencionada es una metodología que identifica y prioriza las debilidades existentes en una instalación alimentaria. La identificación de etapas del proceso en las cuales intervenir focaliza y prioriza las estrategias de mitigación en un plan de defensa alimentaria. Son importantes para este análisis los siguientes factores: amenaza intencionada, vulnerabilidad del punto y la criticidad del producto, donde deberemos establecer cuestiones como la probabilidad, el impacto, la protección y la accesibilidad. Ay, discúlpenme. También es muy importante establecer la criticidad. Un objetivo crítico cuando la contaminación intencionada tiene un efecto importante para la producción. Por ejemplo, eh, para, para crear un plan o para idealizar un plan de defensa de los alimentos, se debe tener un registro, ¿no? Que, que te ayude ahora sí que a identificar las actividades para implementar el control o la reducción de las ocurrencias, ¿no? De cierto evento de fraude o de contaminación intencional. Y estos controles deben incluir personal, instalaciones, materiales, sistemas, procesos, almacenamiento, transporte. Y bueno, ya una vez teniendo los controles en todas estas partes que les mencioné, y digo, ya considerando, conociendo tu sistema, tu producción o el contexto de tu organización, pues ya tú determinas si necesitas más, ¿no? Más controles o otras áreas donde se va a tener más control. Una vez teniendo esto, pues tenemos que pasar a la parte de documentar, ¿no? Em, y pues lo que se debe documentar son desde los involucrados, desde alguna amenaza intencionada, la vulnerabilidad del punto y la criticidad del producto, por ejemplo. ¿Qué tan crítico es que esta contaminación pase, ¿no? ¿En qué me puede repercutir este daño, ¿no? Y bueno, los objetivos de aplicar un plan de defensa es la prevención, principalmente porque no debería de pasar un fraude o una mala intención de daño. Una capacidad de respuesta, porque al final de cuentas, si llegara a suceder, pues ya tenemos como el cómo atacarlo, ¿no? No empezaríamos de cero en hacer un análisis, en ver qué hacer, en alguna situación que nos pueda hacer entrar en pánico, ¿no? Y rápida recuperación de la confianza en la cadena alimenticia, porque al final de cuentas, si se llega a identificar este fraude y se llega a conocer, este, perdemos la confianza de nuestros proveedores, ahora sí que de toda nuestra área de consumo, de todos nuestros consumidores, y nos afecta económicamente, ¿no? Y bueno, parte de este plan de defensa puede venir
como de la mano, ¿no? Del plan de seguridad alimentaria. Eh, este, estos planes deben incluir o sea, ¿cómo podemos prevenir todo esto? Bueno, con una educación y capacitación, con programación de capacitar, programación de revisar, programa sí, de revisar, de controlar las políticas, lo que nos aplica, lo que no, lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer. La verificación de los empleados, este, ahora sí que, aunque suene un poco, mm, ¿cómo se podría decir, no? O sea, que la empresa sea muy insegura de sus empleados, ellos deben de tomar medidas para verificar que los empleados, pues ahora sí que están haciendo las cosas bien, ¿no? Y que no tienen intenciones de dañar a nadie. Investigación en medidas preventivas, por ejemplo, estar preparado, ¿no? Que de repente en nuestro análisis de vulnerabilidad vimos este punto vulnerable, ¿no? Pues hay que investigar si todo va bien, si no hay alguna discrepancia en lo que se está haciendo, si no hay alguna manera de observar, ¿no? O de identificar algo como esto. Equipos inteligentes, bueno, pues ya esto es un poco más tecnológico, ¿no? A lo mejor tener equipos que te ayuden a hacer análisis más específicos. Am, También equipos de identificación, no sé, facial, ¿no? De que tengas algún almacén con cámaras y te hace la identificación facial, ¿no? Cosas así, o sea, cosas que te puedan ayudar en prevenir un fraude, ¿no? Y la verificación de proveedores, bueno, esto es parte muy esencial, ¿no? O sea, saber quién es el que me está ofreciendo qué servicio o qué producto, ¿no? O sea, saber qué hace, cómo lo hace, más que nada para continuar con esta protección, ¿no? Con este plan de defensa, ¿no? Y una manera de proteger, pues es con un análisis de riesgo, con las vigilancias, no solo al entrar a planta, sino a lo mejor vigilar todos los accesos posibles donde se pueda escapar alguna persona para hacer, o sea, para entrar e introducir algún daño, ¿no? O, o, o vigilar ciertas áreas que puedan ser vulnerables, ¿no? A una contaminación. La inspección, pues, va de la mano de la vigilancia. Hay que inspeccionar, ahora sí que cualquier, vaya la redundancia, cualquier punto vulnerable o donde veamos alguna fragilidad, están inspeccionando para ver que no pase. La investigación de peligros, pues ese también va de la mano con investigación de medidas preventivas, ¿no? De la manera de prevenir, este, pues hacemos investigación. Es como que la parte fundamental, ¿no? Una investigación para reducir, para mitigar. La difusión de amenazas, pues ahora sí que que comunicar, ¿no? Qué es lo que puede pasar, cómo puede pasar y, y las medidas, ¿no? Que podemos tomar. Un programa de visitantes, no sé, que a lo mejor ciertos proveedores solo pueden entrar tal día, que a lo mejor hay menos producción, que a lo mejor hay más personal que los vigile. Y pues ejercicios, ejercicios como hacer una simulación, ¿no? De una contaminación intencionada para, para para que ellos sepan, ¿no? Cómo puede pasar, qué puede pasar y cómo no es algo que sea tan notorio que pase. Y bueno, otra parte es la mitigación. Espera. Hay maneras de prevenir, maneras de proteger y la manera de mitigar es sabiendo o teniendo toda nuestra trazabilidad, desde donde lo obtenemos hasta donde lo entregamos, ¿no?
la toma de decisiones, un plan de respuesta operativo. Ahora sí que de acuerdo al análisis y al plan, ¿no? De cómo tomar acción, ¿no? En caso de que pase, pues ya se tendría un plan, ¿no? Un plan de respuesta. Epidemiología, eh, pues esta parte viene un poco más a la comunicación, ¿no? A compartir y que todo el mundo sepa cómo puede pasar, qué puede pasar y cómo combatirlo, ¿no? Y modelos de acuerdo a ejemplos, de acuerdo a experiencia, tener modelos de cómo mitigar este daño, ¿no? La manera de respuesta, pues con un manejo de emergencias, con comunicación de riesgos, en, en caso de que sea probable una descontaminación y también en caso de que sea probable una eliminación de contaminantes, ¿no? Antes de eliminar todo el producto, pues tratar, ¿no? De si se puede descontaminar y si se puede eliminar el contaminante del producto y eliminar el contaminante ahora sí que de su manejo, ¿no? De su fácil manejo, de su fácil adquisición y de su fácil aplicación. Y pues recuperación, pues va a involucrar una investigación, una comunicación y un aprendizaje y acciones correctivas, ¿no? Y bueno, parte de un plan de defensa es eh, un verdadero plan de defensa alimentaria es primordial para conseguir reducir el fraude alimentario. En él, la sectorización de la planta industrial es el pilar principal, además de aplicar normas, procedimientos y sistemas de seguridad física que atenúen este tipo de sabotaje. No obstante, garantizar el 100% la seguridad es imposible, porque como mencionábamos anteriormente, ¿no? Desafortunadamente son cosas que no podemos identificar eh, muy fácil, ¿no? Son cosas que pasan desapercibidas y aparte son cosas que como no tenemos controladas, como no sabemos cómo va a actuar la persona, eh, pues no sabemos cómo identificarlo, ¿no? No podemos decir esta planta está 100% libre de fraude, ¿no? Eh, Porque, pues digo, como les comento, es imposible saber cómo va a pensar la siguiente persona, cómo va a actuar, ¿no? De acuerdo a eh, diferentes eh, situaciones, ¿no? Y bueno, la determinación de un plan de defensa, pues es registrar las actividades implementadas para controlar o reducir el potencial de ocurrencia de este evento de contaminación o sabotaje, incluyendo controles de personal, instalaciones, materiales, procesos, almacenamiento, transportes y sistemas. Bueno, lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Y bueno, parte importante es el documentar el análisis de vulnerabilidad. Y bueno, como les comentaba, es documentar el análisis de vulnerabilidad, identificar los puntos críticos vulnerables, tener nuestro plan de estrategias de mitigación, reevaluar, porque a veces a lo mejor evaluamos cierta parte del proceso, pero no algunas otras partes, ¿no? De que no sabemos en qué momento va a ser contaminado. Y auditorías, bueno, pues las auditorías son esenciales para corroborar y evaluar el sistema que se esté aplicando, sea cual sea. Y bueno, no sé si tengan dudas, este, igual puedo leerlos y tratar de contestar. Ahora sí que sus dudas.
mira, aquí hay uno. Eventualmente las visitas de instituciones como Salubridad nos piden que la etiqueta de nuestras materias primas vengan en español, pero algunas son extranjeras. ¿Qué podemos pedir a los proveedores para defender el punto y que el material no sea ilegal? Mm, si es cuestión de ahora sí de traducción, no debería de haber problema. Sin embargo, como les mencionaba, parte importante de un sistema que te ayude a evaluar riesgos de contaminación, pues es principalmente saber qué regulaciones nos aplican, ¿no? Qué, qué leyes, qué normativas te van a aplicar dependiendo del país y saber comunicarlos, o saber decirle a tu proveedor, a tu cliente, esto es lo que tengo, esto es lo que te puedo proponer, a esto me puedo ajustar y así, no viceversa, de que tu proveedor te dé, tú le pidas a tu proveedor, necesito que te alinees a estos, ahora sí que a estas regulaciones, a estos lineamientos, para yo poderte comprar, ¿no? Para yo poder saber comprarte o saber tu servicio, ¿no? Por eso, por eso es parte importante saber todas las leyes que nos aplican, tanto para solicitar como para dar, ¿no? No sé si haya quedado o si te haya ayudado con tu respuesta. Y bueno, aquí hay otra. ¿Qué metodología se puede utilizar para un plan de defensa? Mm, pues no hay uno específico que te diga, este debe ser así, este te va a ayudar o algo así. Ah, perdón. Y bueno, les comentaba, no hay uno que te diga, este va a ser más efectivo, ¿no? Digo, puede ser cualquier método que se acomode mm, a tu sistema, ¿no? Al contexto de tu organización. Siempre y cuando tengas un, y bueno, perdóname. Eh, no hay una metodología como tal, una metodología específica que te pueda decir, con esto vas a encontrar o a tener un buen plan, un buen plan, eh, pero ahora sí que a prueba y error te puedes ver cuál es la que te es más factible, ¿no? Haciendo, ¿qué tienes?
Puedes ver cuál te es más factible, ¿no? Haciendo una prueba de, bueno, no hay una metodología específica, puede ser cualquiera que se acomode ahora sí que a todo tu sistema, al contexto de tu organización, pero pues para garantizar la efectividad de una metodología, de la metodología que llegaras a aplicar, perdón, la puedes verificar con eh, ahora sí que con una prueba, ¿no? Haces una demostración de cómo puede pasar el fraude y ver si ahora sí que la metodología que tú estás aplicando, sí toma en cuenta ahora sí que las partes involucradas, ¿no? Todos los riesgos, todos los posibles resultados. Ahora sí que no habría una metodología como tal, tendrías que, pues ahora sí, ¿no? A aplicar una metodología y ver qué tan funcional te es, ¿no? Y bueno, gracias por la información. Ok. Mm, ok, saludos desde México. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Espero haber contestado sus dudas y nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Ahí subimos contenido de diferentes áreas, ahora sí, de algunos datos curiosos y pues esta y otras conferencias se suben a nuestra página de YouTube. Ahí podrán volver a verla y ver igual todas las opciones que tenemos. Muchas gracias y hasta luego.